¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Guerra de Reforma. ¿Y qué fue de esta guerra? Bueno, decir que la Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años, de 1857 a 1861, fue un conflicto civil mexicano armado donde las dos líneas políticas dominantes de la época, liberales y conservadores, se enfrentaron entre sí. También decir que luego de la aprobación constitucional, la presidencia quedó en manos del presidente liberal de la Suprema Corte, Benito Juárez García. Sin embargo, el Partido Conservador no tardó en oponerse y organizó un gobierno paralelo, con sede en la Ciudad de México. Pero todo esto no termina aquí, sino todo lo contrario, porque debemos decir lo siguiente. Decir que este fue el detonante de varios conflictos armados que conformaron la Guerra de Reforma, la cual se inició con la Batalla de Celaya, en el estado de Guanajuato, el 8 de marzo de 1858. Posteriormente, decir que culminó con la batalla de Calpulalpan, en el Estado de México, el 22 de diciembre de 1860, donde finalmente fueron derrotados los conservadores. De esta manera, el 11 de enero de 1861, los liberales entraron de manera victoriosa en la Ciudad de México. Sigamos hablando sobre las causas de esta guerra de reforma. Bueno, decir que a simple vista podemos decir que las causas de la guerra de la reforma fueron causas políticas entre conservadores y liberales, dos partidos con ideologías muy pero muy diferentes. Por un lado, debemos decir que los conservadores luchaban por conservar la estructura económica y social del modelo monárquico con privilegios especiales para las clases dominantes. Y por el otro bando, por el lado de los liberales, buscaban liberarse del viejo periodo de Stendhal o simplemente viejo periodo y establecer lo que era la nueva corriente, zafarse del modelo aristocrático de gobernar y establecer una república con nuevos modelos políticos y gubernamentales basados en la igualdad, nuevas leyes y funciones más democráticas. Sigamos hablando sobre el desarrollo de la guerra de reforma. Bueno, para comenzar tenemos que decir que la guerra se fue desarrollando tras la creciente división ocasionada por las ideas liberales plasmadas en la Constitución de 1857 y posteriormente por el Plan de Tacubaya, prolongándose el conflicto por 3 años. También decir que los liberales, bajo el liderazgo de Juárez, improvisaron un ejército en su mayoría de civiles y se establecieron en la ciudad de Veracruz. A pesar de las victorias de los conservadores, estas no se tradujeron en un éxito rotundo, ya que entre los conservadores se originó un conflicto. Posteriormente, la balanza estaría inclinándose por el bando liberal en el año 1859, cuando el gobierno de Washington reconoce y da su apoyo a Juárez, supuestamente, tanto en lo material como en lo económico, en el Tratado de McLean-Ocampo. Pero dicho tratado nunca se llevó a cabo porque careció de la aprobación del Senado de Washington. Por el otro lado, por el otro bando, los conservadores hacían su tratado con los españoles celebrando en París el denominado Tratado de Almonte, en la cual se indemnizaba a España por los ciudadanos que hubiesen entrado al país durante la Guerra Civil, tratado que tampoco llegó a cumplirse. Sigamos hablando sobre esta guerra de reforma, particularmente hablar sobre su final. Bueno, decir que después de los 3 años que duró la guerra civil, los dos bandos se enfrentaron en una última batalla el 22 de diciembre de 1860 en Calpulampa, donde los liberales vencieron. Juárez entró triunfante en la capital y convocó a elecciones. También decir que ganó con una victoria justa y Benito Juárez fue proclamado presidente con González Ortega a cargo de la Corte de Justicia, lo que implicaba ser el sustituto al presidente si le pasara algo a este. Y por último decir que una vez restablecido el orden constitucional del país, las reformas que habían sido aprobadas durante la guerra fueron reforzadas y se añadieron algunas nuevas como fue la ley de secularización de hospitales y establecimientos de beneficencia en 1861. Pero sigamos que hay más para saber sobre este final de la guerra de reforma.
porque tenemos que decir lo siguiente. Decir que a pesar de haber sido derrotado, Félix Zuluaga volvió a proclamarse presidente de la República. Este golpe de Estado no llegó a término, pero para Juárez aún no habían acabado los problemas. También debemos decir y debemos agregar que los años en los que los conservadores habían manipulado las finanzas públicas habían dejado al país en una situación decadente, donde las leyes de la reforma no fueron suficientes para lograr la pacificación del país y resolver sus problemas financieros. Sigamos hablando sobre esta guerra, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Decir que las consecuencias de la guerra de reforma en México fueron más guerras, sufrimientos prolongados por un pueblo que se desgastaba a sí mismo tratando de establecer definitivamente su independencia de las potencias extranjeras. Otras de las consecuencias fueron las actividades políticas y militares que se vivieron durante aquel tiempo, las cuales llevaron a que existiesen dos gobiernos paralelos, uno desde Ciudad de México y otro desde la ciudad de Veracruz, con la consecuente guerra civil que empobreció, atrasó y agotó a este sufrido pueblo. También debemos decir que se dieron pérdidas de territorios. México no tenía fuerza ni política ni militar para enfrentar la invasión extranjera que le costó parte de su territorio. Y para finalizar, decir que para muchos, otras de las consecuencias ya en tono positivo fueron las leyes liberales que promulgó el Partido Liberal antes, durante y después de esta cruel guerra civil. Bueno, esto es todo. Muy bien, ya terminamos de ver el video. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En la pantallita está apareciendo un pequeño esquema en el que van a poner qué fue lo que era, o sea, qué fue la guerra de reforma, cuánto duró, quiénes participaron, cuáles fueron las causas, cuáles fueron las consecuencias. A lo mejor no se pudo ver bien ahorita, pero se los voy a mandar, ya sea por WhatsApp o se los pongo también ahorita en cuanto termine la presentación del video, ¿vale? En esa me van a poner precisamente las causas, las consecuencias, quiénes participaron, cuándo empezó, dónde empezó, los personajes, quiénes fueron de los personajes más importantes. Para esto también muy especial, ya que hayan terminado el esquema, me van a dibujar a dos personajes de la guerra de reforma, ¿sale? A los que ustedes quieran, los que sientan que son más emblemáticos, o a lo mejor inclusive de los que estuvieron hablando más durante el videíto, ¿verdad? De explicación. Este es precisamente el formato que les comenté. ¿Qué fue la guerra de reforma? ¿Cuánto duró? ¿En qué año se desarrolló? ¿Quiénes participaron? ¿Cuáles fueron las causas y las consecuencias? Ahí está completamente todo. Con que hagan este formato, está todo bien. Una monografía es un tipo de documento expositivo o explicativo en el que se aborda un tema específico de una o más perspectivas posibles. Esto quiere decir que van a fijarse desde qué tipo de ángulo lo van a explicar. Para realizarlo se consultan a diversas fuentes y se echa mano a material de apoyo como imágenes, fotografías, etc. Más que nada material gráfico con el que se puedan ver o se puedan ejemplificar los temas. Ahora, pasos a seguir. Número 1, debes de escoger un tema. Luego de ahí vas a buscar un área de interés directamente. Aguas, es muy diferente un tema a un área de interés. El tema va a ser, por ejemplo, la guerra de reforma. ¿Cuál va a ser tu área de interés? Bueno, yo me voy a enfocar a las causas y consecuencias, o a lo mejor me voy a enfocar únicamente a los personajes, o únicamente me voy a enfocar a la intervención de extranjeros, ¿sale? Entonces, a pesar de que mi mismo tema es la guerra de reforma, puedes tener diferentes puntos de área de interés. Partiendo de ahí, debes de checar qué recursos puedes utilizar o qué recursos te son útiles. Por ejemplo, libros, si tienes acceso a internet, si te vas a enfocar
directamente algunas páginas. De ahí es algo muy importante, debes de empezar a tomar notas. Todo lo que te sea interesante lo debes de ir anotando. Todo lo que digas, esto puede que me sirva, lo debes de ir anotando. Después de ahí, ya puedes ordenar las ideas precisamente y las puedes empezar a discriminar. El discriminar textos, el discriminar ideas, el discriminar información, es decir, ok, ya tengo toda esta información que he investigado, cuál sí me sirve y cuál no. Saber precisamente cuál es tu objetivo, cuál es tu enfoque y de ahí directamente decir, ok, toda esta información sí me sirve, pero esta información la quito porque no me sirve de absolutamente nada. El siguiente paso es organizarlas por subtemas. Recuerden, mi tema va hasta arriba, después van todos los subtemas, todo de lo que se va a empezar a partir. Y de ahí debes de empezar a escribir un borrador. Un borrador siempre va a ser como que el feíto en donde puedes seguir haciendo anotaciones, puedes seguir haciendo todo. Ya que lo tengas y que te haya gustado, ahora sí, escribes el texto final y debes de escoger el material de apoyo. ¿Qué quiere decir? Las imágenes, las fotografías, todo eso que va a hacer que los demás quieran ver tu trabajo. Ok. Ahora sí, la actividad a realizar. Vas a buscar y encontrar el significado de monografía. Este significado me lo vas a buscar precisamente en el diccionario. Una vez que ya hayas terminado esta parte, vas a anotar las características y las funciones que tienen las monografías. Puedes basarte en lo que acabamos de explicar. Vámonos directamente con artes. Vamos a jugar un pequeño juego en esto. Voy a necesitar que escojan su película favorita o su cuento favorito y van a anotar en un papel los nombres de todos los personajes, tanto los principales como los secundarios, ¿sale? Cada uno en un papelito diferente. Para esto vamos a necesitar el apoyo y la ayuda pues de nuestra familia, de los que estén ahí, puede que sea su abuelito, su abuelita, su tío, su tía, dependiendo con quién estén. En familia, un integrante tendrá que actuar, ¿sale? Podrá hacer gestos o sonidos, pero no va a poder hablar, para que los demás miembros de la familia sepan de qué personaje se trata. Quien identifique más personajes va a ser el ganador, ¿sale? Recuerden que en esto lo que me deben de mandar es una foto o un video, más bien un video de cómo están jugando con su familia, ya que durante este pequeño encierro, durante esta pequeña cuarentena que llevamos, pues también es necesario jugar con nuestra familia, ¿verdad? En dado caso que papi o mami no estén, pues jueguen con el que tengan al lado, ¿sale?